Muy bien, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a los cumplidos. Vamos a continuar con nuestro módulo del curso de fisiología en cuidado intensivo pediátrico. En la tarde de hoy eh, es el turno del doctor Casey Fuentes Bernal. Casey es fellow de segundo año de la Universidad CES en Medellín y él va a hablar el día de hoy de hiponatremia. Adelante, Casey. Hola, buenas tardes a todos. Saludos. Muchísimas gracias, Pablo, el doctor Pablo, por la presentación. El día de hoy vamos a comenzar a seguir con este módulo pues, de agua y electrolitos. Me corresponde un tema muy importante que es la hiponatremia, que nos involucra como a todos, tanto como a nivel de la evaluación del paciente pediátrico y el paciente en cuidados intensivos. Entonces traigo este temario para revisar, una breve referencia sobre la importancia clínica en la UCI, generalidades del sodio, los conceptos relacionados que tenemos que dominar para poder ver su importancia en la homeostasis del paciente enfermo, cómo se da la regulación del sodio, y hablaré propiamente de la hiponatremia y su tratamiento y con unas conclusiones puntuales. Entonces, prácticamente tenemos que esa importancia clínica de la hiponatremia en la UCI pediátrica es que es un trastorno muy importante en pediatría, es el más común de todos, y en la unidad de cuidado crítico se reporta con una prevalencia que es muy variable entre 24 y 60%. Sin embargo, hemos ido viendo que esa hiponatremia grave se asocia con estados de gravedad mayores, y esto hace una prolongación del tiempo de estancia hospitalaria y un aumento de la mortalidad. Además, no solamente en cuidados intensivos pediátricos, también sabemos que la hiponatremia en los niños enfermos y hospitalizados juega un papel muy importante desde su ingreso. En bronquiolitis grave se muestra con una incidencia de hasta un 60%, y todo esto con las alteraciones que se producen entre el balance del sodio y sus desenlaces, principalmente aumentando la mortalidad, la duración de la estancia en la UCI, el uso de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, además de secuelas neurológicas a largo plazo. Y es que cuando miramos las causas de hiponatremia y su relación con qué pacientes recibimos nosotros en la unidad de cuidados intensivos, vemos que es el común diario que tenemos nosotros. Prácticamente ha sumado al estrés, al dolor, a la incomodidad, al estar lejos de la familia, que nos pueden producir también más hiponatremia. También hemos ido revisando a través de las fechas anteriores la importancia que tiene, no pasa, ¿cierto? Ahora sí. La hiponatremia con la prescripción de soluciones. Y vemos en este estudio local que se ha venido escribiendo pues, en diferentes instancias internacionales, vemos cómo la hiponatremia se desarrolló en 24% de los niños hospitalizados en esta cohorte. Y, sin embargo, vemos la relación importante de que fue más frecuente con aquellos que recibieron soluciones hipotónicas, un 63 versus un 37%. Esto provocó mayor estancia hospitalaria, y también un importante resumen es que aquellos que recibieron soluciones isotónicas y balanceadas tuvieron un menor riesgo de desarrollar hiponatremia e hipercloremia, ajustado por la gravedad de enfermedad. Esto nos lleva o nos obliga a conocer esas generalidades importantes del sodio, como y que su distribución en el espacio extracelular está dada por un 90% de él. Sabemos que el sodio pues, es un átomo con un núcleo con 11 protones, 12 neutrones, un cloro con un núcleo de 17 protones y 18 neutrones con un peso atómico de 35, y se comporta como un ion porque se encuentra unido al cloro. El sodio pierde una carga y el cloro gana una carga. Es el catión más abundante del organismo, y en los niños juega pues, un papel importante, 61.000 equivalentes en niños o adultos, y ya en recién nacidos un 81.000 equivalentes. Sabemos pues que un gramo de cloruro de sodio aporta 0.4 gramos de sodio, y esto equivale a 17.000 equivalentes de sodio.
valor importante para determinar en las concentraciones que tenemos en nuestras soluciones o prescripción de soluciones en la vida diaria. Y asimismo, el contenido de iones, sabemos que el sodio juega un papel importante a nivel del tracto gastrointestinal, con concentraciones altas, y esto su relevancia con los problemas a nivel del tracto gastrointestinal como diarreas o utilización de ostomías en el manejo de los pacientes críticamente enfermos. Y sabemos que sus funciones principales es mantenimiento del volumen del líquido extracelular, de la osmolaridad de ese líquido extracelular y mantenimiento del tamaño del LEC con el equilibrio ácido-base como sodio intercambiable y mantenimiento del crecimiento normal. Esta distribución del sodio va a estar determinada por un balance entre la entrada y la salida de esas concentraciones. Sin embargo, tenemos que el sodio se divide pues, en sodio intercambiable y no intercambiable, con un 70% de intercambiable, que es el que denominamos como fisiológicamente activo, y al no intercambiable o es un 30% que es fisiológicamente inactivo, que principalmente se ubica a nivel pues, de los huesos, cartílagos y la piel. Como hemos venido viendo, el balance de cationes y aniones a través del LIC y el LEC va a depender mucho de esa estabilización del agua corporal que hablábamos en la clase pasada, siendo el sodio el catión más importante a nivel extracelular y el potasio el catión más importante a nivel intracelular. Los aniones, el cloro, el más importante a nivel extracelular, y el fósforo con los aniones inorgánicos a nivel intracelular, conjunto con las proteínas. Esta diferencia de cationes está principalmente dada por diferentes mecanismos o comandada por la fuerza de Starling. Estamos viendo esa distribución de sodio y agua en esos dos compartimentos entre el LIC y el LEC. Va a depender de esa permeabilidad del agua y el sodio de los capilares. Ya desde la teoría clásica de Starling y valorando pues la teoría nueva, esa reabsorción que se da de los líquidos a nivel de la linfa para volver a la circulación juega un papel importante en el mantenimiento y la homeostasis del sodio y el agua. Sabemos que también ese equilibrio de Gibbs-Donan va a depender de la composición de las determinadas concentraciones de esos iones en ambos niveles de la membrana celular, a nivel extracelular y a nivel del citoplasma. Y también va a determinar unas cargas que va a permitir ese equilibrio para mantener una electroneutralidad a nivel de extra e intracelular. Y vemos pues que el equilibrio osmótico pasivo a través de la membrana con los canales permeables a sodio y potasio son los principales mecanismos por lo que se va a dar un mantenimiento de esa cantidad de sodio y de potasio en los valores que mencioné previamente. El equilibrio activo va a estar dado principalmente por la sodio ATPasa, la bomba sodio ATPasa, y con esto me va a determinar a mí lo que es el arrastre de agua a través de los diferentes compartimentos extra e intracelulares. Entonces, para conocer pues esos conceptos importantes en el entendimiento de el equilibrio osmótico del sodio, tenemos que recordar los principios básicos de osmolaridad y tonicidad. Y tenemos que, a través de una membrana semipermeable, en donde, acá, una membrana semipermeable en donde tengamos agua, esa difusión de agua se va a dar a través de esa membrana semipermeable, dependiendo de la tonicidad de los solutos que se encuentren en ambos lados de esa membrana semipermeable. Y de esto es importante reconocer que esa tonicidad me va a permitir a mí un gradiente de concentración o un gradiente de movimiento de agua de baja tonicidad hacia alta tonicidad. Entonces, estos conceptos son importantes para entender qué es lo que se produce en la célula, siendo ella la membrana semipermeable, con
la variación de las diferentes concentraciones de las soluciones que administremos al espacio extracelular. Vemos cómo soluciones hipotónicas van a generar un gradiente de concentración hacia el interno de las células y esto me va a producir edema con posteriormente lisis. Sin embargo, si yo tengo soluciones en donde que sean hipertónicas con respecto a las células, se me va a dar un desplazamiento de agua desde la célula hacia el espacio extracelular, produciéndose la deshidratación de las células. O si yo tengo ambientes isotónicos con respecto pues, a la membrana celular, esto me va a producir un equilibrio y no se me va a producir ni coronación ni edema. Con esto nos generamos los diferentes gradientes de concentraciones y con ellas el desplazamiento de agua a través de esa membrana semipermeable. Esto nos lleva a conocer los conceptos de osmolaridad, que es las partículas o solutos sobre litros de solución, y osmolaridad, que es las partículas osmóticamente activas sobre kilo de solvente, sabiendo pues, que en la práctica clínica estos se utilizan de manera indistinta, pero estos son los conceptos básicos. La osmolaridad plasmática va a estar dada por las dos veces la concentración de sodio, de la concentración de glucosa entre 18 y el nitrógeno urea, siendo el sodio el más relevante como osmol activo, manteniendo un valor normal que varía entre 280 y 200 milismol por litro. Otro concepto importante es el de tonicidad, que está determinada por la concentración de aquellos solutos que no atraviesan la membrana celular. O sea, no son capaces de crear fuerzas osmóticas. Y son capaces de crear fuerzas osmóticas, como lo que es el sodio, la glucosa y el mannitol. Y el equilibrio osmótico, que es el que va a intentar llevar la regulación corporal, que el agua se moverá dentro de los compartimentos hasta que la osmolaridad sea la misma tanto en el extracelular como en el intracelular. Otro concepto importante es el gap osmolar, que viene denotando los solutos no medibles diferentes a sodio, cloro y glucosa, cuya brecha normal es menor de 10 y busca la diferencia entre la osmolaridad de laboratorio y la osmolaridad calculada, teniendo esa brecha normal menor de 10 y si tengo mayor de 10, pensar en otros osmoles que no están siendo medidos como el azúcar, lípidos, alcoholes, acetonas y proteínas. Entonces vemos cómo la regulación del sodio, esa eliminación del exceso de sodio del organismo requiere de interacción de complejos sistemas que detecten, que sirvan como sensor para el aumento del contenido de sodio y agua en el plasma y estimulen así su excreción del riñón. Trataremos de revisar pues la homeostasis del agua y el sodio. Sabemos que el sodio es el principal osmol efectivo, pues, que nos habla de tonicidad, y van a estar comandados por los barroreceptores a nivel carotídeo y aórtico, que me van a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, y los osmorreceptores, que va a estar comandado por la ADH. Esa ADH va a depender pues de la osmolaridad, regula la tonicidad, o sea, la excreción de agua, y ese sistema renina-angiotensina-aldosterona regula ese volumen a través de agua y soluto y es independiente de la osmolaridad. El factor natriurético arterial pues, es liberado principalmente en la aurícula derecha, principalmente por la elongación que se produce a nivel de su aurícula derecha, por incremento del volumen o presión auricular en menor grado, o aumento pues de la frecuencia auricular. Esa dilatación de ese músculo va a producir una antagonización de los sistemas hormonales antidiuréticos y natriuresis al inhibir pues lo que es la liberación de la renina por las células granulares y la aldosterona por las células de la zona glomerular, y la DH lo que va a producir al final es una natriuresis de manera directa, induciendo la hiperfiltración glomerular y reduciendo el transporte de sodio en el túbulo colector medular. Otro determinante importante en la filtración de sodio es qué tasa de filtración glomerular tenemos. Esa reabsorción de agua y sodio puede disminuir o aumentar en las células tubulares por la modificación de esa tasa de filtración glomerular. Y esto va a estar determinado por el coeficiente de permeabilidad de la membrana basal, que es dado principalmente por la permeabilidad hidráulica del agua, o la LP, y el área total de superficie. El área total de superficie de esa membrana glomerular que tenemos disponible. Eso multiplicado por la presión efectiva de filtración
dada por la diferencia de la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión de la cápsula de Bowman, menos la presión micótica, me va a determinar a mí ese filtrado glomerular, por ende la filtración de sodio. Entonces, también tenemos la hormona antidiurética, sabemos pues que es sintetizada por el hipotálamo como prohormona, y aguardada pues en la neurohipófisis a nivel pues de la eminencia media, este almacenamiento en las terminaciones axonales en forma de vesícula ante una despolarización de las neuronas magnocelulares, va a producir su excreción y su excitosis en forma de ADH para su posterior actuación a nivel renal. Entonces tenemos dos receptores principales. Sabemos que el V1 me va a producir vasoconstricción a nivel pues, de los capilares sanguíneos con aumento de calcio intracelular. Y el más importante para el tema pues, es la reabsorción de agua libre a nivel distal. A nivel de lo que se produce es una activación de esas adinilato ciclasa con una fosforilación para producir una entrada de agua a nivel de las acuaporinas 2. Otro punto importante de la regulación de la ADH es que ella responde a disminución de esa osmolaridad efectiva. Se habla que la secreción de ADH está inhibida en valores menores de 80 y se estimula principalmente por encima de valores de 290 o con el cambio o aumento de la osmolaridad en 1% a nivel de su basal. Ese aumento de la osmolaridad, ya sea por deshidratación o por algún otro cambio, es el principal estimulante de la secreción de ADH, pero también tenemos otro que es la hipovolemia secundaria a hipotensión, o los estímulos no osmóticos de la ADH que hablaré posteriormente. Entonces, la hipovolemia disminuye el umbral de la sensibilidad de los osmorreceptores y la hipervolemia aumenta ese umbral de la sensibilidad de los osmorreceptores, produciéndose una disminución o aumento de la liberación de la hormona ADH. Esa secreción, pues, como vemos, va a estar comandada de una manera exponencial por los cambios en la osmolaridad plasmática y de una manera progresiva y más lineal dependiendo de los cambios en el volumen plasmático. Los estímulos no osmóticos en la secreción de ADH es importante mencionarlo porque son prácticamente los que vamos a ver en los pacientes críticamente enfermos. Están divididos en estímulos hemodinámicos y no hemodinámicos, principalmente por la depresión de volumen, la hipotensión, la falla cardíaca, la cirrosis, síndrome nefrótico o insuficiencia adrenal, y los estímulos no hemodinámicos como el dolor, el estrés, las náuseas, el vómito, la hipoxemia, la hipercapnia, hipoglicemia, las medicaciones, los estados perioperatorios, la inflamación, cáncer, enfermedades pulmonares y la enfermedad del sistema nervioso central, prácticamente en el contexto de un paciente críticamente enfermo. Esa regulación del sodio a nivel tubular va a estar dado principalmente por hormonas que se van a producir en el sistema nervioso simpático, la endotelina, la renina. Sabemos que disminuyen esa tasa de filtración glomerular y las prostaglandinas y el BNP aumenta la tasa de filtración glomerular. Esa disminución de la tasa de filtración glomerular produce un aumento de la reabsorción de sodio en la porción proximal y distal, y como vemos pues a nivel del sistema tubular renal tenemos diferentes puntos importantes como en el túbulo proximal la absorción de sodio y agua y la estimulación del sistema nervioso simpático y la angiotensina 2 con aumento de la reabsorción de sodio, al igual que las acuaporinas a nivel de la célula asa descendente del asa de Henle, y en enlace de Henle ascendente vemos una reabsorción de solutos como el sodio a través de los canales sodio-potasio 2-cloro. Y a nivel pues del túbulo contorneado distal, que fue un papel más importante, los intercambiadores sodio-cloro, igual con los canales epiteliales de sodio, y la aldosterona, al igual que el BNP, y pues a nivel de las células principales, la acción principal de la ADH. Entonces, el sistema renina-angiotensina, que juega un papel importante en la reabsorción a nivel de sodio, control de la reabsorción de sodio en el túbulo colector cortical y estimula la liberación de ADH de la TEP y regula de manera muy importante esta tasa de filtración glomerular y el transporte de sodio a nivel del túbulo proximal.
Entonces, vemos cómo esos efectos de la aldosterona, al incrementar la permeabilidad del sodio, aumenta extensamente los genes de transcripción y síntesis de nuevo de la ATPasa de sodio-potasio, y también estimula otras enzimas comprometidas con la bioenergía de las células renales, haciendo que son necesarias para mantener el máximo transporte tubular de sodio. Vemos cómo los diferentes mecanismos para concentrar la orina a través de un sistema multiplicador contracorriente dado por las asas de Henle y la basa recta, y con ese intersticio medular que crea un gradiente de concentración osmolar y reabsorción de agua. Ese intersticio medular tiene la capacidad de absorber agua libre en el asa de Henle descendente y ascendente, y produciendo un movimiento de agua a favor del gradiente de osmolaridad. Vemos cómo inicialmente a través de la rama descendente del asa de Henle hay una absorción de agua libre que concentra ese líquido tubular. Vemos cómo a nivel de la médula podemos tener un aumento de la concentración hasta 1200 hacia más distal, y a nivel cortical una concentración entre 285 y 290, lo que me va a producir esa concentración a nivel de la asa descendente del Henle por inicialmente un paso de agua hacia el líquido, hacia el espacio intersticial a través de la aquaporina 1. Entonces tenemos mayor contenido de solutos en el líquido tubular disponible para reabsorción en la rama ascendente del asa de Henle a través de los transportadores sodio-potasio 2-cloro. Entonces hay un aumento de la concentración posteriormente, y esto, movimiento de agua y solutos en el asa de Henle de forma cíclica y repetitiva, establece el gradiente final de concentración que me va a permitir a mí en la membrana vasolateral de las células tubulares un intercambio mayor de sodio y agua a través de las diferentes aquaporinas y la actuación adecuada de la ADH a nivel distal. Entonces, una adecuada función del ADH va a requerir una adecuada integridad de estos mecanismos en la concentración de la orina. Y vemos cómo esa homeostasis del sodio a través del túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y colector y el conducto colector nos permite una excreción en estado normal solamente de 1% del sodio que pasa a través de este sistema. Cuando hablamos de hiponatremia, la regulación de la concentración plasmática de sodio en el suero es un indicador principal de esa concentración de solutos en los líquidos corporales. Esa variación se acompaña de cambios de agua tanto a través del líquido intersticial como del líquido extracelular por permeabilidad de agua que tienen las membranas celulares. Solo la osmolaridad y la concentración de los solutos en el LEC se pueden medir, pero se consideran un reflejo de esa osmolaridad que hay en el líquido intersticial. Entonces, como mecanismo de hiponatremia, tenemos entrada de sodio a la célula en los casos de pérdida de potasio, pérdida de sodio a través del riñón o a través del tracto gastrointestinal o la piel, retención de agua como en los estados edematosos, salida de agua de la célula por acumulación de solutos en el LEC como el manitol y la glucosa que incrementan pues la osmolaridad sérica. Entonces, esta clasificación de hiponatremia, pues la clásica, dependiendo de la concentración del sodio plasmático en leve moderada, importante pues esa determinación del tiempo, el desarrollo de la hiponatremia por sus efectos y sobre todo para el manejo rápido o no rápido de los síntomas que me van a producir es importante y está determinada por 48 horas. La gravedad de los síntomas, pues es importante aquellos pacientes que tengan una hiponatremia sintomática muy probablemente desarrollada por un deterioro con vómitos, deterioro cardiorrespiratorio y de deterioro neurológico como principal. Y esa clasificación que vemos dependiendo de la osmolaridad plasmática como no hipotónica en estados hiperosmolares por soluciones que no estén relacionadas con el sodio, o hipotónica pues principalmente, y el estado de volumen como hipovolémica, euvolémica y hiporvolémica. Entonces, cuando vemos la clasificación en el manejo diario de nuestro paciente, es importante hacerte 3 preguntas. Si ese sodio realmente refleja una concentración acuosa baja de sodio,
y principalmente pues, debido a que esa medición de sodio puede ser el producto de una falta de determinación de este guión, como es hiperlipidemia o hipoproteinemia, y la mayoría pues, de los métodos de determinación del sodio miden este elemento como un volumen fijo en el suero, lo que nos podría ayudar a algún sistema para determinar ese ion de manera selectiva como un electrodo iónico principalmente. Entonces, en la hiponatremia ficticia, realmente, si realmente ese sodio refleja hipotonicidad, y sobre todo, principalmente para los pacientes hipertrigliceridémicos o con hiperglicemia, perdón, en donde el espacio extracelular no entra a la célula esa glucosa por falta de insulina, y esto causa salida de agua de líquido intracelular para permitir el equilibrio osmótico, lo que se le llama una hiponatremia ficticia, y sabemos que una disminución de más o menos 1.6 miliequivalentes por litro de sodio se disminuye por cada 100 miligramos de glucosa por encima del valor normal. O ya cuando tenemos una hiponatremia verdadera, conocer el estado del líquido extracelular con la clínica, con los antecedentes del paciente, nos permite hacer el diagnóstico diferencial que nos va a facilitar una aproximación más racional del manejo. Entonces, prácticamente esta es la evaluación de una hiponatremia verdadera, dependiendo pues la diferencia de las diferentes condiciones clínicas. Importante tener una densidad urinaria, el sodio urinario, calcular el FENA pues, con los electrolitos y mantener pues que volumen urinario se relaciona con este estado y con los diferentes estados como insuficiencia renal, que va a estar relacionado con hipercalemia, o una uropatía obstructiva, que va a estar pues con un boom aumentado. De las causas de hiponatremia, como pues ya la mencioné previamente, pues prácticamente es el común diario en nuestros pacientes, y que cuando evaluamos esa hiponatremia en euvolémico, hipovolémico, hipervolémico, sabemos que los estados euvolémicos van a estar determinados por la disminución de la eliminación renal del agua. Se va a producir una eliminación compensatoria de sodio por el riñón, como en el estado del SIAD o síndrome de secreción inadecuada de H, o en el estado hipovolémico es una disminución del volumen intravascular con pérdidas de agua y sodio. Pues, principalmente en pacientes que utilicen diuréticos, en estados sépticos, en quemado o en el síndrome cerebral perdedor de sal. En estados hipervolémicos tenemos un aumento de administración de líquido que supera esa capacidad de excreción renal, y principalmente en estados edematosos o en sobrecarga hídrica. Entonces, la gravedad de determinar el tiempo, el volumen y esta patología está dada por esas implicaciones cerebrales, que sabemos que los capilares cerebrales tienen uniones estrechas que están revestidos por procesos astrocíticos que representan canales de aquaporina 4, que los hacen solo permeables al agua, pero no al sodio. Esos astrocitos que están espacialmente y funcionalmente relacionados con las células endoteliales, las neuronas, los pericitos y la microglia, proporcionan al cerebro esa primera línea de defensa contra el estrés osmótico causado por los trastornos de sodio. Entonces, prácticamente tenemos que los efectos de la hiponatremia en el cerebro tienen una respuesta adaptativa que en minutos después del desarrollo de hipotonicidad hay una ganancia de agua que provoca inflamación del cerebro y una disminución de esa osmolaridad cerebral. Esa restauración parcial del volumen cerebral ocurre en unas pocas horas con resultado de la pérdida celular de electrolitos y lo que se llama una rápida adaptación. Ya, la normalización del volumen cerebral se completa en varios días mediante la pérdida de osmolitos orgánicos de las células cerebrales, y esto se llama la adaptación lenta. La baja osmolaridad del cerebro persiste a pesar de la normalización del volumen cerebral. Sin embargo, cuando tenemos correcciones rápidas, podemos intervenir en este proceso y producir una desmielinización osmótica, cuyos factores de riesgo son pacientes que desarrollan hiponatremias en menos de 48 horas, nuestros pacientes pediátricos, debido a que hay un aumento en la relación cerebro-volumen intracraneal, pacientes de sexo femeninas, la hipoxemia y pacientes con lesiones cerebrales.
Tanto como un inicio rápido como una corrección rápida de la hiponatremia y la hipernatremia pueden causar daño cerebral. Una entrada rápida de ese aumento del nivel de sodio plasmático, ya sea por hipernatremia aguda o por una rápida corrección de hiponatremia crónica, puede causar desmielinización osmótica. Sin embargo, el edema cerebral es una complicación tanto de la hiponatremia aguda, como vimos pues los mecanismos compensatorios de la osmosis y el paso a través de la acuaporina 4 de agua a nivel de las neuronas, y posterior edema, y lo que me va a producir a mí los síntomas de la hiponatremia, que son muy similares a lo de la desmielinización osmótica: nubilación, cuadriplegia, parálisis vulvar, temblor, amnesia, convulsiones y coma. Entonces, cuando estos síntomas del sistema nervioso central están relacionados con síndrome de disfunción orgánica, surgen de manera seguida durante la terapia, las secuelas neurológicas a largo plazo podrían evitarse con disminuir ese sodio sórico a un punto más bajo, pues de una tasa de corrección, con una tasa de corrección más lenta. Y clásicamente lo que vemos es un breve periodo de recuperación de la encefalopatía secundaria a la hiponatremia, seguido de una aparición de un estado ya de bloqueo o de varios trastornos del movimiento secundario a una desmielinización osmótica. Otra de las fisiopatologías que tenemos que tener en cuenta es el síndrome de secreción inadecuada de AH. Como vimos, hay diferentes estímulos osmóticos y no osmóticos para su liberación a través de las neuronas manocelulares en el soma y el axón. Esta secreción de ADH de forma inadecuada con respecto a la tonicidad y a tonicidad plasmática y al volumen intravascular. Vamos a tener hiponatremia, hiposmolaridad, gasto urinario que puede ser disminuido o normal, con una osmolaridad urinaria elevada, con sodio urinario mayor de 40, y principalmente que el estado va a estar en eubolemia o leve hipervolemia. Cuando tenemos el síndrome perdedor del cerebro perdedor de sal, que es otra de las patologías implicadas en hiponatremia en pacientes críticamente enfermos. Sabemos que esto va por encima del estímulo de hipovolemia sobre el estímulo osmótico, y se produce una secreción de ADH inicialmente para intentar regular ese síndrome cerebral perdedor de sal, en donde se me va a dar un estado de hipovolemia con pérdida de sodio inicialmente. Entonces tenemos que hay una disminución del estímulo del sistema nervioso simpático, con una disminución del estímulo corticosteroideo a nivel de los glucocorticoides, y aumento de los péptidos natriuréticos, disminución de la producción de renina con sus efectos mineralocorticoides, y me va a dar pues un estado de hipovolemia inducida por pues probablemente por la vasopresina. Entonces, el diagnóstico principalmente está dado por hiponatremia, hiposmolaridad, paciente con gasto urinario aumentado, con una osmolaridad urinaria aumentada, con signos de hipovolemia franca, con un sodio urinario mayor de 80. Entonces, para diferenciarlos, sabemos que el sodio urinario en el perdedor de sal va a estar muy alto. Sin embargo, el sodio a nivel del síndrome de secreción inadecuada de AH va a ser variable, con una producción de orina inapropiadamente alto en el perdedor de sal, con un volumen variable en el CIAP. De respuesta a la expansión con solución salina, vamos a tener que en el síndrome perdedor cerebral de sal va a haber una mejoría por el déficit de volumen instaurado y del sodio sérico, y en el CIAP pues no vamos a encontrar mejorías en el sodio sérico, en que vamos a estar empeorando pues ese círculo vicioso de aumento pues de la reabsorción de agua. Hay una respuesta a la restricción de líquidos y sal en el CIAP, sin embargo no vamos a tener mejoría pues en el perdedor de sal, pues lo que va a aumentar ese déficit de volumen, y la hiponatremia puede empeorar. Entonces, con esto tenemos que 4 aspectos básicos para el tratamiento: asegurar una adecuada circulación, y esto pues pacientes que tengan hipovolemia franca, y una rápida elevación del sodio en la hiponatremia, que es sintomática. Remoción del exceso de agua si está presente, principalmente en estados hematosos, y mantenimiento de los niveles normales de sodio. O sea, asegurar un adecuado sodio basal en esos pacientes, un adecuado aporte de sodio dependiendo pues, para la edad y el peso. El tratamiento va a depender si hay presencia o no
de sintomatología del sistema nervioso central, de la severidad de la hiponatremia, de la etiología, que es lo más importante, intentar determinar qué me está llevando a esa hiponatremia. Va a depender del volumen de líquido extracelular y la rapidez con la que se instauró el cuadro clínico. Y con esto vemos que las hiponatremias asintomáticas con sodio mayor de 125 no requieren necesariamente un tratamiento de urgencia, aporte de líquidos, valorar pues si hay que hacer algún tipo de restricción o mejorar los aportes basales de mantenimiento. Sin embargo, las sintomáticas requieren un manejo urgente con soluciones hipertónicas. Tú traje la hiponatremia severa, pues dividirla pues en aquellas que son instauradas en menos de 48 horas en estados sintomáticos con sintomatología del sistema nervioso central, asegurar un aporte de solución salina al 3% de 1.5 a 2 equivalentes por kilo hora y valorar pues para evitar la hipervolemia secundaria pues el uso de furosemida. Y con esto calcular el déficit de sodio dependiendo pues del sodio plasmático del paciente y de su agua corporal total. Vemos que en todos los casos la corrección rápida inicial solamente si los síntomas son severos y la recomendación es el incremento máximo entre 8 y 12 miliequivalentes por litros por 24 horas y esto por el riesgo de desarrollar desmielinización pontinia en las correcciones rápidas, en los que se ha visto un menor riesgo cuando se corrigen, hay un incremento máximo de 8 miliequivalentes en 24 horas. Importante el monitoreo cada 24 horas y una corrección del potasio para pues, tener un adecuado control de tanto el potasio intra y el extracelular. Ya la crónica o mayor de 48 horas va a depender también de la sintomatología, una corrección rápida y limitada, pues en estos pacientes, debido a que ya tenemos una regulación instaurada a nivel celular, y con ella valorar también el uso de furosemida y en la sintomática no corrección rápida y suspender esos factores causales con restricción hídrica y valorar si hay depresión de volumen y de falla cardíaca o furosemida. Entonces, con hiponatremia verdadera, dividirla pues en hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. En este cuadro definir realmente si tengo un estado hipotónico con una molaridad plasmática disminuida, valorar inicialmente pues es una osmolaridad urinaria menor de 100, de estados de polidipsia, pues, bebedores ávidos, éxtasis o ingesta de soluto disminuida, una osmolaridad urinaria mayor de 100, un sodio urinario mayor de 30, pues ya hay comenzar a ver la utilización, si tengo o no utilización de diuréticos o enfermedad renal. Si sí, considerar esta posibilidad y si no, pues ya si tengo hipovolemia, pues el síndrome perdedor de sal o SIAD propiamente. Entonces, si tengo una sodio urinario menos de 30, pues hipovolemia como vómito, diarrea o alguna pérdida aumentada, un tercer espacio con diuréticos, pues ya obviamente los estados de aumento intravascular del agua, como la hipervolemia e insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis. Entonces, el tratamiento, dependiendo del volumen corporal, pues cuando tengo un volumen corporal disminuido, soluciones cristaloides, lo necesario para restablecer el volumen intravascular como paso inicial, y una vez restaurado ese volumen, corrección con soluciones de diferentes concentraciones de sodio para llevarlo pues a las metas. La hiponatremia de volumen corporal aumentado, principalmente restricción hídrica y salina y administración de diuréticos, y la hiponatremia de volumen corporal normal, o sea, hacer primero el correcto diagnóstico, pues descartar todas las otras causas. Si es sintomática, pues hacer una corrección rápida con bolo de solución salina hipertónica, recordando pues los diferentes valores para no tratar de hacer una corrección que nos lleve a mayor disfunción cerebral y tratar de llevar si el sodio es mayor de 125, restricción hídrica a pérdidas insensibles y asegurar un adecuado aporte de mantenimiento de cloruro de sodio. Para el síndrome cerebro perdedor de sal, pues es importante recordar que está desencadenado por lesiones o enfermedades intracraneales como hemorragia subaranoidea o infecciones del sistema nervioso general. Por lo general es unos días o después que ocurra la lesión. Hay una disminución del sodio sérico, diuresis alta, sodio urinario alto, y el tratamiento principalmente está responder esas pérdidas de sal y agua
que puede requerir sodio más diuréticos de asa o la utilización de fluorocortisona en estado refractario a las correcciones con volumen. La resolución se puede dar de días a semanas y hacer el diagnóstico diferencial con las otras entidades como insuficiencia suprarrenal, SIAD o la diuresis osmótica. Importante la monitorización del gasto urinario y los electrolitos dependiendo del ajuste de la terapia cada 4 o cada 6 horas. Importante para esa corrección con solución salina al 3%, la podemos emplear pues la fórmula de Adrogué Marías, la cual estima el cambio de sodio plasmático por cada litro de solución que podamos utilizar. Esa fórmula lo que hace es predecir el efecto de una solución de 1 litro sobre la corrección del sodio plasmático y pues nos permite utilizar con las soluciones que tenemos a disponibilidad pues una adecuada cálculo de cuánto efecto me va a producir esa solución al final en este sodio plasmático. Sin embargo, la debilidad de esta fórmula es que no es un sistema cerrado y no tiene en cuenta pues lo que es los riñones, sin embargo, pues, o las otras pérdidas que pueda tener el paciente y no me pueda dar un valor exacto, pero pues es una de las maneras que utilizamos en la práctica diaria para la monitorización de nuestros pacientes y lo más importante que de usar esta fórmula para la corrección de nuestros sodios es la monitorización diaria del sodio urinario, el gasto urinario y los estados de volemia del paciente. Los mensajes para llevar a casa, realmente conocer la fisiología del sodio nos permite pues, anticipar esos efectos fisiopatológicos que pueden tener los diferentes estímulos a nivel de la UCI pediátrica. Lo más importante es determinar la causa de esa hiponatremia pues, antes de instaurar un manejo o en la medida que estoy instaurando un manejo en el paciente pues, críticamente enfermo. La hiponatremia puede variar desde una condición asintomática hasta una condición potencialmente mortal, pues las estrategias preventivas juegan un papel importante en su evolución y el grado de duración de la hiponatremia junto a la gravedad de los síntomas determina el algoritmo de manejo y rapidez para corregir ese sodio. El tratamiento óptimo de la hiponatremia es controvertido, pero se debe determinar el tratamiento adecuado de acuerdo con la osmolaridad y el estado de volumen del paciente. Eso era lo que traía.